América Latina y un año en tensión, entre protestas, política y disputas. Este año ha sido marcado por los conflictos, las resistencias sociales y las luchas de poder que atravesaron a nuestra región y al mundo. Un año en el que las calles, las urnas y los territorios volvieron a ser escenarios centrales de la política. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto a dos invitados. Por un lado, el sociólogo panameño Homero Beluche y por el otro, el asesor político español Decio Machado, residente desde hace años en Ecuador. Vamos a comenzar por lo que significó el estallido social en Panamá, que inició en abril y se extendió por casi 3 meses. Una protesta que paralizó al país y puso en discusión el modelo económico, el rol del Estado y la soberanía sobre los recursos. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Frente al tema de la presencia norteamericana y las bases militares del acuerdo este que se ha mencionado, obviamente será una lucha a largo plazo porque es una decisión del imperialismo norteamericano impuesta con el aval de la burguesía panameña y del gobierno. No va a ser fácil. La lucha por la desmilitarización del país y la expulsión de los norteamericanos del control del canal nos tardó en el siglo XX casi 70 años. No creo que ahora vaya a ser algo que se va a resolver próximamente. Pero lo bueno es que esa lucha, junto con la lucha contra el extractivismo y junto con la lucha contra la reforma a la ley de pensiones, ha aprendido en la cabeza de la mayoría de la clase trabajadora panameña que la asume como una tarea propia y que vincula la imposición del modelo neoliberal a la presencia colonial norteamericana o la recolonización que se intenta hacer de la zona del canal o de la ex zona del canal. Olmedo, hace no tanto tiempo era impensado una huelga de estas características de casi 3 meses en Panamá, en el sur, en países como el mío, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. El músculo de la movilización se utiliza permanentemente. ¿Cómo impacta esta huelga de casi 3 meses en la historia de las luchas sociales de Panamá? Creo que impacta positivamente, hace parte de las experiencias que quedan en la memoria colectiva. Bueno, por un lado, también golpea el régimen político panameño, el cual está muy desprestigiado. Viene desprestigiado desde los gobiernos anteriores y eso permitió el éxito de la huelga de 2022 y permitió el éxito de la movilización contra la mina en 2023. Pero ahora este gobierno con un año en el poder, de acuerdo a una encuesta que salió la semana pasada en el diario La Estrella de Panamá, ya tiene 80% de repudio nacional, 60% de gente que aprobaba la huelga y la movilización contra la ley 462 y solamente tiene un respaldo directo de menos del 5% de la población, de acuerdo a la encuesta esta. Entonces, esta lucha también ha impactado porque aunque algunos dicen que ganó Mulino, el expresidente Martinelli ha sacado un artículo en ese sentido, desde el Movimiento Popular se dice que Mulino no ha ganado, más bien Mulino ha perdido en cuanto a prestigio y demás. Se sostiene por la vía de la fuerza, la represión, pero como legitimidad política carece absolutamente de ella. Y bueno, creemos que habrá que tomar un tiempo, se tomará aire el movimiento popular, pero como las cosas que están planteadas son estructurales y hacen a la vida cotidiana de todos nosotros, tarde o temprano la gente volverá a la calle y volverá a luchar contra estas medidas antipopulares. Decías hace un año que asumió Mulino, fue el pasado 1 de julio de 2024. Eso es mucho tiempo para un país que está pasando una severa crisis, pero poco tiempo para lo que es el mandato, ¿no? Resta mucho de Mulino en el poder de Panamá. ¿Crees que estamos ante un nuevo ciclo de movilizaciones en el país? Bueno,
Este ciclo acaba de cejarse, eh, no muy positivamente, por supuesto, Ujú. hay que admitirlo. Al gobierno de Molino le quedan 4 años de mandato. Sí. Hay quienes dicen que, bueno, ahora debe apretar el acelerador para terminar de aplicar las otras medidas, terminar de resolver el problema de la mina de First Quantum, eh, terminar de decidir el proyecto del embalse de Río Indio, que es un megaproyecto hidroeléctrico, supuestamente para alimentar de agua el canal, pero a mi juicio es una jugada para facturar a los fondos del Canal de Panamá a favor de un sector empresarial. Y veremos la aplicación de la nueva ley de pensiones y los efectos que va a tener, y la cual, de acuerdo a la propia ley, debe revisarse dentro de 5 años. Eso sumado al hecho de que hay una crisis de empleo muy grande en Panamá, la tasa de desempleo abierto es del 10%, pero cuando se focaliza sobre la juventud excede el 20% y sobre las mujeres jóvenes excede, llega casi al 25%. Las filas en los lugares donde se llama a dar empleos o se abre algún puesto de trabajo son enormes e impresionantes. Entonces, eso en un sector social muy grave, 20% de pobreza general, más de 10% de pobreza extrema, sobre todo en las áreas indígenas. La zona de Bocas del Toro aún Sí. está en discusión porque una de las jugadas para enfrentar la huelga bananera fue que la empresa Chiquita Brands supuestamente se retira de Panamá y se concentra en su producción en Costa Rica. Pero ahora el gobierno dice que está negociando con la empresa, que va a volver. Seguramente van a poner condiciones contra el sindicato, contra los trabajadores. Eh, pero bueno, esa provincia ya de por sí estaba muy golpeada por la pobreza. Una provincia compuesta mayoritariamente por personas de la etnia Nobe Buglé, que son Ujú. los trabajadores agrícolas del país y que fueron las principales víctimas de la dura represión del gobierno y de la violación de sus derechos humanos, con por lo menos un muerto confirmado y varios muertos por confirmar. Entonces, creemos que si no hay una recuperación económica, si no hay una recuperación del empleo y se equilibra un poco la situación social, puede volver a explotar en cualquier momento la cosa. ¿Mulino va a ser llevado a la justicia por esta violación a los derechos humanos? Lo importante es que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Ujú. Y en cualquier momento futuro, ya las denuncias que hay, aunque todos los organismos jurídicos del país han estado manipulados por el gobierno, desde la Procuraduría hasta el órgano judicial, hay organismos civiles que han recopilado evidencias y que están dispuestos a denunciar. Nosotros esperamos que en un momento futuro, cuando las circunstancias cambien, estos delitos sean investigados y castigados como debe ser. En esta disputa por el futuro del país, ¿qué están proponiendo los sectores movilizados? Bueno, en primer lugar, en este momento, aparte de esas 4 medidas Sí. contra la ley que reforma las pensiones, contra el memorándum de entendimiento que revive las bases militares, contra el extractivismo, ya sea en la mina o en el tema de las represas, tenemos que defender los derechos democráticos y humanos. Estamos exigiendo el cese de la persecución a los dirigentes sindicales, especialmente a los del Sindicato de la Construcción, el SUNTRAX, que se levanten el juicio amañado que hay contra la directiva que tiene en el asilo de la Embajada de Bolivia a su secretario general, el compañero Saúl Méndez, y al secretario de Defensa, Erasmo Serrut, en la Embajada de Nicaragua, que tiene preso en una cárcel de máxima seguridad en la que no puede ver la luz del día, sino nada más una hora cada 24 horas, el compañero Jaime Caballero, que también es directivo del sindicato y que tiene preso en su casa con un brazalete al el secretario general histórico del sindicato, que es el compañero Genaro López. Igual pesan condenas y investigaciones, acusaciones contra más de 100 activistas sindicales del Suntrax. Y igualmente
contra directivos, entre esos el secretario general del sindicato de bananero, Citraibana, el compañero Francisco Smith, contra otros directivos y contra también decenas de activistas de ese sindicato, además de los procesos abiertos contra los líderes magisteriales. Así que la defensa de esos derechos democráticos, el cese de la persecución, es una demanda importante en este momento. Olmedo, ¿qué le dirías a los jóvenes panameños que miran la política no solo con indiferencia, sino que muchos con desconfianza? Primero que tienen derecho a desconfiar como ven actuar a los políticos burgueses que dominan el aparato del Estado. Eh, y que son los que lanzan la represión no solamente contra las movilizaciones, sino también contra los barrios populares, las medidas que hay contra los toques de queda, contra los jóvenes en los barrios del periférico de la ciudad de Panamá, es una medida antidemocrática. Pero muchos de ellos han salido a las calles. Por primera vez en esta movilización, después de varias décadas de destrucción sobre el movimiento estudiantil secundarista, hubo muchas escuelas en que se organizaron y salieron a las calles. Igual en la Universidad de Panamá, que fueron vanguardia de la lucha y resistencia contra estas medidas. Entonces, motivarles a que sigan ese ejemplo, que sigan organizándose, que sigan luchando y que sigan comprometiéndose con los problemas del país, que son sus problemas, porque en última instancia las principales víctimas de la nueva ley de jubilaciones van a ser ellos. Las principales víctimas de todas las violaciones que cometan las tropas norteamericanas en Panamá van a ser ellos. Y las víctimas de la destrucción del ambiente se va a vivir con el extractivismo van a ser ellos y las futuras generaciones del país. Olmedo Beluche, sociólogo panameño, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Nos vamos con el asesor político Decio Machado. Él es un español que hace años que vive en Ecuador. Con él vamos a analizar las elecciones en ese país y el referéndum que dio un traspié al presidente Daniel Noboa. Él explica por qué. Lo escuchamos. Bueno, responde básicamente a la agenda del Fondo Monetario Internacional, es decir, esto es un condicionante igual que otros tantos más que forman parte, digamos, del plan de ajuste que se está haciendo en el Ecuador en las lógicas de condicionar, ¿no?, nuevos créditos o los créditos que se van entregando al cumplimiento de este tipo de medidas. Y esta es una, igual que hay otras tantas más de carácter impopular, como es habitual con estos paquetes del fondo, que tienen que ver también con el achicamiento del Estado, con la reducción del Estado, con el despido de servidores públicos y con un montón de cosas más. Entonces, lo que estamos es un poco en esta situación, es decir, hay un acuerdo ahí con el Fondo Monetario Internacional de eliminar todo tipo de subsidios al combustible. Ya quedan muy poquitos. Este era el más sangrante porque afecta al conjunto de la población, fundamentalmente a los sectores digamos que, bueno, pues los camioncitos del sector agrícola, en fin, cómo se distribuye, digamos, todo lo que tiene que ver desde lo rural hasta los mercados, etcétera. Y creo que ahí está fundamentalmente el problema, porque el gobierno ha sido capaz de negociar con los sectores del transporte, ¿no?, es decir, con las estructuras del transporte, y ha planteado una serie de compensaciones, al menos durante un tiempo determinado, pero ha ignorado, digamos, a los sectores más empobrecidos de la población, que son fundamentalmente sectores rurales, la mayoría de ellos indígenas, es decir, que trabajan, digamos, el agro en el país y que son los que van a sufrir más seriamente, digamos, este impacto y evidentemente lo van a trasladar al precio, digamos, de las cosas que ellos producen. Y esto ya se empieza a notar, ¿no? Ya están subiendo precios en los mercados, digamos, el tanque del gas, cositas de esas características ya están cobrando más y apenas ha empezado esta medida, ¿no? Decio, ¿y qué peso tiene esta medida que de alguna manera se llega a través de las presiones del Fondo Monetario Internacional dentro de la política económica general que lleva adelante Daniel Noboa en Ecuador? ¿Qué está pasando con las cuentas fiscales, por ejemplo? Claro, el gobierno pretende defender esta medida con una narrativa que viene a plantear algo así, que lo que nos vamos a ahorrar en los subsidios se va a aplicar a gasto social, ¿no? Pero la realidad de esto es que este país carece de política social desde que el presidente Noboa tomó posesión del cargo. No hablo de este mandato, sino incluso del anterior. No hay política social en el Ecuador
y por lo tanto el presidente Noboa se ha caracterizado, es decir, por no decir la verdad, ¿eh? Incluso había negado en campaña electoral que fuese a eliminar este subsidio, lo negó en sucesivas ocasiones, eso está ahora mismo en las redes sociales permanentemente, ¿no? Apareciendo, digamos, estos cortes de cuando el presidente negaba que fuese a eliminar este subsidio, y por lo tanto la credibilidad del mandatario pues deja mucho que desear. Por lo tanto, quiero decir con esto de que va a aplicar, digamos, digamos, el ahorro en ese subsidio para medidas sociales, pues es una cosa que la gente cada vez se cree menos, y yo creo que de alguna forma lo que está empezando es a caer la popularidad del presidente. Vamos a ver cuáles son las próximas mediciones dentro de 15 días, una cosa así, digamos, en las encuestas, en los sondeos de opinión, pero sí, digamos, parecería ser inicialmente que hay una afectación bastante fuerte sobre su imagen, porque esto es una medida tremendamente impopular, afecta a los sectores medios, bajos y fundamentalmente a los sectores más populares, ¿no? ¿Y cómo crees que se inserta esta política que tú mencionás como antipopular en el contexto regional, considerando lo que hacen otros países de nuestro continente en relación a los combustibles? Bueno, yo creo honestamente que, o sea, yo creo que en el Ecuador se está aplicando una lógica estratégica de lo que hemos llamado doctrina del shock, ¿no? Aquí el shock no es la hiperinflación, ni es ninguna catástrofe natural, ninguna cosa de este tipo. Aquí el shock es el shock de la delincuencia. Hay una espiral de delincuencia brutal y todo se intenta justificar a través de las lógicas de la delincuencia, del combate a la delincuencia. Incluso esta medida, la narrativa presidencial es que quien se beneficiaba de esto, de este precio, de este subsidio al diésel, eran los traficantes, la minería ilegal y el narcotráfico. Por lo tanto, digamos, todo se intenta sostener desde esa narrativa teóricamente épica de combate contra el crimen. Yo creo que esto cada vez está, digamos, empezando a agotarse, ¿sí? Me da la sensación de que, este relato cada vez va teniendo menos llegada, ¿no? Es decir, aunque todavía sostiene, pero de alguna forma empieza a agotarse. Por lo tanto, yo creo que eso se marca ahí. La medida a nivel, digamos, de la región, bueno, no son tantos los países que tienen subsidios, me consta que lo tiene Venezuela, me parece que los subsidios sobre combustible, me parece que en la región solamente es Venezuela. Pero, digamos, esto es una cosa habitual de los países productores de petróleo, ¿no? En Oriente Medio, por ejemplo, es decir, Irán, Qatar, Arabia Saudita, en fin, quiero decir, todos los países de Oriente Medio, todos los MENA que llaman, es decir, son países que tienen aplicados este subsidio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que la medida no tiene tanta relación con el entorno, digamos, regional, sino más bien con las lógicas internas que se están dando en el Ecuador, que son una de, digamos, o sea, se ha hipotecado la política económica a la agenda fondomonetarista, es decir, aquí lo que se hace es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, al igual que en los marcos geopolíticos se ha hipotecado la política internacional ecuatoriana a, digamos, al Departamento de Estado norteamericano. Bien, el Ecuador declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, que no tenemos ninguna relación con la Guardia Revolucionaria de Irán, como entenderás, o declarar terrorista Hamas o cosas de ese tipo, cuando esas realidades no existen en el país, pero, digamos, son mandatos que llegan desde Washington, y desde Washington también están llegando los mandatos del FMI con lo que tiene que ver con la agenda, digamos, económica, digamos, neoliberal, ¿no? De implementación, digamos, muy rápida de todo lo que es las lógicas de liberalización de mercados y, digamos, ajustes estructurales, políticas de austeridad, ¿no? Decio Machado, sociólogo, consultor político español, radicado en Ecuador. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra, gracias a vosotros y un saludo a todos los días. Es momento de despedirme. Recordarles que pueden suscribirse a Enfoque y apoyar este contenido independiente. Pueden además dejar sus comentarios y comenzar este debate. Ser parte de esta comunidad que le interesa saber lo que ocurre en el mundo y, ¿por qué no?, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.